Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro que nadie vio venir, la actriz turca Esla Turkoglu ha dado un paso que marca un antes y un después en su vida personal y en el mundo del espectáculo otomano: cerrar la puerta, literal y simbólicamente, a Halil İbrahim Ceylan, el hombre con el que protagonizó una de las historias sentimentales más seguidas de los últimos años. Lo que muchos fanáticos imaginaban como un posible acercamiento terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión, emociones contenidas y frases que ya forman parte del imaginario colectivo. Según testigos presenciales, Halil se presentó en la residencia de Esla con la intención de hablar, de recomponer puentes, de recuperar algo de lo que alguna vez los unió. Tocó el timbre varias veces, esperando que al abrir la puerta ella le ofreciera una oportunidad para explicarse. Pero el recibimiento estuvo lejos de ser cordial. Con el rostro serio y la mirada fija, Esla pronunció una frase que se ha repetido millones de veces en redes sociales: no insistas, Halil. Ya no formas parte de mi presente. La respuesta, directa y definitiva, cayó como un jarro de agua fría sobre el actor, que apenas alcanzó a murmurar unas palabras en defensa propia: solo necesito que me escuches unos minutos. No vengo a discutir, vengo a pedir perdón. Pero para Esla, el tiempo de las explicaciones ya había terminado. Lo que siguió fue una conversación tensa, con voces elevadas que los vecinos aseguran haber escuchado desde el exterior. Una testigo relató más tarde que la actriz se mantuvo firme, convencida, repitiendo que había tomado una decisión irreversible y que no pensaba abrir la puerta a un pasado que ya no tenía lugar en su vida. La escena adquirió tintes cinematográficos cuando Halil apareció con un ramo de flores en las manos, gesto que parecía sacado de una comedia romántica. Sin embargo, la reacción de Esla fue tan contundente como inesperada: no quiero flores, no quiero promesas, quiero paz en mi vida. Esa declaración, que muchos interpretaron como un manifiesto de empoderamiento, se convirtió rápidamente en titular de los principales portales de noticias. Acto seguido, Esla pronunció en su idioma natal una frase que se volvió viral: Senar benim hekmisimsin, ahora eres mi pasado. Con esas palabras, miró fijamente a Halil, quien no tuvo más opción que bajar la cabeza en silencio. La prensa, alertada por la presencia de ambos, llegó a los pocos minutos. Los flashes iluminaron la entrada de la vivienda, capturando cada gesto, cada lágrima contenida. Según versiones posteriores, Halil pronunció unas breves declaraciones ante los periodistas: respetaré su decisión, aunque me duela. Luego, se alejó lentamente, dejando atrás el ramo de flores que nunca cruzó el umbral. La imagen del obsequio abandonado sobre el suelo se convirtió en símbolo de un amor que no sobrevivió al paso del tiempo. Miles de mujeres compartieron esa fotografía con mensajes de apoyo a Esla, celebrando su determinación y el valor de decir basta. El desenlace de esta historia conmocionó al público, que llevaba meses especulando sobre una posible reconciliación. La relación entre ambos había estado marcada por rumores, acercamientos fallidos y momentos de aparente complicidad. Pero esta vez, no hay lugar para la duda. Esla decidió cerrar un capítulo de su vida con la misma serenidad con la que se cierran los libros que ya no aportan nada nuevo. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Etiquetas como @fuerzasla y @Halil duele dominaron las tendencias en cuestión de horas. Mientras unos pedían una segunda oportunidad, otros aplaudían la firmeza de la actriz y la defendían con fervor. ¡Qué valentía la de Esla! Se merece tranquilidad. Poner límites también es un acto de amor propio. Aquí en News Around, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Esla hizo lo correcto al cerrar definitivamente esa puerta? ¿O piensas que merecían una última conversación cara a cara?
Déjanos tus comentarios más abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que sigue dando de qué hablar. Además, si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacer clic en el botón unirse y convertirte en miembro oficial de nuestra comunidad. Días después del incidente, diversos medios comenzaron a especular sobre los motivos que llevaron a Sla a actuar con tal determinación. Algunas fuentes apuntan a que la actriz descubrió hechos que minaron su confianza, mientras que otras aseguran que simplemente decidió priorizar su bienestar emocional. Lo que está claro es que, esta vez, la decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso interno que la llevó a elegir la paz sobre la incertidumbre. Halil, por su parte, no escondió su tristeza. En sus apariciones públicas posteriores, se mostró visiblemente afectado y evitó hablar del tema. Cuando la prensa lo presionó, respondió con pocas palabras: no hay mucho más que decir. A veces uno comete errores y debe aceptar las consecuencias. Esa resignación no hizo sino avivar la curiosidad del público, que analizó cada uno de sus gestos en busca de respuestas. El impacto de esta ruptura trascendió fronteras. En foros internacionales, desde América Latina hasta Medio Oriente, los seguidores debatieron acaloradamente: ¿debería Sla ofrecerle otra oportunidad? ¿O es irrevocable su decisión? Muchos coincidieron en un punto: el derecho de una mujer a decir hasta aquí cuando una relación deja de aportarle felicidad. Lejos de hundirse en la tristeza, Sla parece estar viviendo un renacimiento personal y profesional. Según allegados, está enfocada en el crecimiento interior, lee con frecuencia, practica deporte y dedica tiempo a su familia. Productores de televisión han mostrado un renovado interés en trabajar con ella, atraídos por la fortaleza y autenticidad que demostró en este episodio. Su imagen como mujer independiente y decidida aumenta su valor mediático. Es un momento difícil en lo personal, pero extremadamente poderoso para su carrera, comentó un analista de la industria. Halil tampoco ha quedado al margen. Aunque mantiene un perfil más bajo, ha recibido ofertas para protagonizar una nueva serie dramática en la que su personaje atraviesa un destino trágico. Muchos espectadores vieron en esa coincidencia un reflejo metafórico de su situación actual, lo que aumentó el interés en sus próximos proyectos. La fotografía del ramo abandonado se transformó en un emblema de libertad y nuevos comienzos. Artistas digitales, diseñadores gráficos e incluso poetas han encontrado en esa imagen inspiración para sus obras. Frases como "donde terminan las flores", "comienza la libertad" o "no necesito un ramo, necesito respeto" inundaron las redes sociales, convirtiendo la experiencia de Sla en un espejo en el que muchas mujeres se reconocieron. La historia ya no es solo un episodio del mundo del entretenimiento, se ha convertido en un fenómeno social, cultural y generacional. Jóvenes de distintos países han destacado el valor de poner límites, mientras otros rescatan la importancia de aceptar errores y aprender de ellos, como hizo Halil. Hoy, los protagonistas de esta historia siguen siendo figuras relevantes del panorama artístico turco, pero sus caminos se han separado para siempre. Lo que comenzó con una puerta cerrada terminó siendo una metáfora de cierre definitivo. Una lección sobre el amor propio, el coraje y la capacidad de seguir adelante. ¿Y tú, qué opinas de esta historia que sigue capturando la atención del público internacional? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda que en Newsaround te mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Suscríbete, activa la campanita, deja tu me gusta y, si quieres apoyar aún más este trabajo, considera unirte a nuestro canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote las noticias más exclusivas del entretenimiento turco e internacional. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.